con los cuales nos toca trabajar algunas veces y bueno, con diferentes tipos de situaciones particulares que tiene cada estudiante. En este caso, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Como les había mencionado, mi nombre es Cintia Delgadillo, yo soy magíster en psicopedagogía y bueno, con un amplio conocimiento y experiencia en todo lo que implica la educación especial. Quisiera saber si es que tenemos en sala participantes que trabajan con niños con el espectro autista y de qué grados, de qué niveles educativos tenemos participantes, niveles educativos primaria, inicial, secundaria. Por favor, tienen la palabra. Si es que alguien puede intervenir, no puedo ver los nombres cuando estoy compartiendo la pantalla. Nadie. Vamos a tener que nombrar entonces. Ahorita vamos a ver los nombres. Listo. Ahora sí. Necesito que esta clase sea participativa para que no sea un monólogo de mi persona explicando. Entonces, para adentrarnos un poco más en el contexto, siempre es bueno contextualizar el aprendizaje y hoy nosotros estamos siendo parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello necesito saber con qué grados educativos trabajan, con la cantidad de estudiantes que trabajan, para ir dando algunos tips, hablar un poco más acerca de los casos específicos que se presentan, ¿no? Para que sea de provecho hacia ustedes. María Jesús, veo que estás en sala. Caucín Caballero. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, María Jesús? Un gusto. Un gusto igualmente. Si has trabajado o tienes en tu aula algún niño con estas características. No he trabajado como tal todavía con el espectro autista, pero sí con discapacidad intelectual en general. Perfecto, gracias. ¿Alguien que sí tenga algún niño con estas características? Creo que nadie. Bien, entonces, para hacer la clase un poco más dinámica e interactiva, voy a tratar de compartirles imágenes y videos para que puedan comprender mucho más el espectro y además ejemplificarlo, porque se van a ir dando cuenta a medida que vayamos tocando el tema del espectro autista que no existe una receta específica que nos ayude a determinar las características propias de un niño autista, porque absolutamente todos son diferentes, al igual que las personas que entre comillas llamamos normales, que no es el término correcto ni apropiado. Existen las personas neurotípicas y neurodivergentes, ahora se manejan esos conceptos. Las personas neurotípicas son las que no tienen ninguna dificultad en el desarrollo del cerebro y las personas neurodivergentes presentan algún tipo de dificultad. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a estar hablando, voy a estar ejemplificando. Siéntanse libres de cualquier momento interrumpirme para salir de alguna duda o quizás comparar con algunas situaciones que nos toca vivir para poder comprender de mejor manera, como les decía, este espectro, ya que no existe hasta la fecha algo fijo, ¿no? Algo que nos ayude a determinar, como en el síndrome de Down, es muy fácil darnos cuenta de cuando un niño, un estudiante, una persona tiene este síndrome, porque es bastante visible. El caso del trastorno del espectro autista no lo es. De manera física, todas las personas parecemos iguales. Sin embargo, al tratarse de este trastorno del espectro autista es un poco más complejo de obtener un diagnóstico y de reconocer a un niño que tiene este trastorno. Para comenzar a hablar del autismo, vamos a definir de qué se trata este espectro. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Bien,
El TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir el neurodesarrollo que en el cerebro existe una parte que no ha tenido una falla o no se ha desarrollado de manera apropiada, y esta fallita o esta falta de desarrollo afecta generalmente a la comunicación, y digo generalmente porque puede o no afectar. También afecta a las relaciones sociales, afecta a la percepción que tiene el niño con trastorno autista del entorno. Y este trastorno se presenta desde la infancia y dura toda la vida. Alguna vez escuché decir que a personas que trabajaron con niños autistas, que tenían niños autistas, que después de un tiempo ya no era autista, se le quitó el autismo. Entonces, quiere decir que no tenía autismo, quizás tenía un mal diagnóstico y lo diagnosticaron con autismo. Pero el autismo, al igual que muchas de las dificultades específicas del aprendizaje, el TDAH, dislexia, disgrafía, nos acompañan toda la vida, ¿no? No es algo que se quite con mucho esfuerzo y vamos a conseguir que el niño autista se comunique mejor, se relacione mejor, y cuando lo haya conseguido el trastorno se va. Eso no funciona así. Algo que tenemos que tener muy en cuenta y sensibilizar a toda la comunidad que esté en contacto con un niño que tenga el trastorno del espectro autista, es que tenemos que saber y tener claro que nos acompaña desde la infancia durante toda la vida. Es algo que no se va a quitar. Puede mejorar, puede empeorar las características que tienen estos niños y las afectaciones que tienen en la comunicación, en las relaciones sociales. Puede mejorar, lo que no quiere decir que va a desaparecer este espectro. Entonces, tanto maestros, padres y comunidad en general, lo más importante que tenemos que aprender es que esto nos va a acompañar de por vida. Es por eso que hago hincapié en esta frase que dice que se presenta desde la infancia y dura toda la vida. Sin embargo, a lo largo de toda la vida, todos los seres humanos en general vamos evolucionando, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, incluso vamos cambiando. Absolutamente todos los seres humanos, los que tienen algún trastorno, los que no lo tienen. Por lo tanto, estas situaciones que afectan a la comunicación pueden mejorar en un estudiante, en un niño con el espectro autista. Las relaciones sociales pueden mejorar, como puede que no. Vamos a ver en qué casos sí se puede y en qué casos no se puede. También puede mejorar la percepción que el niño tenga del entorno, cómo él lo ve, lo visualiza, si se adapta mejor a él, si no se adapta. Pueden que mejoren estas situaciones con intervenciones, con terapia, con apoyo familiar, con apoyo de especialistas. Podemos mejorar y transformar su vida, pero este trastorno lo va a acompañar a lo largo de su vida. Habiendo hablado de eso, ahora vamos a entender por qué llamamos espectro al autismo. A lo largo de la historia de la psicología, la pedagogía, la educación y las ciencias en general, porque dentro de la educación especial y dentro de la intervención que se realiza con los niños autistas han habido grandes avances, cambios de diagnóstico, cambios de nombre. Ahora, actualmente, se lo conoce como espectro. ¿Por qué se lo conoce como espectro? El término espectro se refiere a la amplia variedad. Existen también niveles de funcionamiento y necesidades que presentan las personas con TEA. Es por eso que ya no se lo conoce ni se lo denomina como antes se le decía Asperger, habían otros denominativos de acuerdo
la época, a los avances de la tecnología, a los estudios que se hayan podido tener acerca del espectro autista. Ahora se lo conoce como espectro, porque engloba una gran variedad de síntomas, de niveles de funcionamiento, de necesidades. Ninguna persona autista es igual a otra. Y es curioso porque pensamos que solo en ese espectro se da este fenómeno, y no. A nivel general tenemos que ser conscientes de que ninguna persona en el mundo es igual a otra. Simplemente en este tema del espectro autista lo vemos más relevante, el tema de que ningún autista es igual a otro, al igual que ninguna persona es igual a otra, porque es tan complejo de identificar los síntomas, qué niveles de funcionamiento tienen, qué necesidades presentan para poder tener un diagnóstico específico. Es por eso que es tan difícil que un papá, una mamá tenga un diagnóstico temprano de un niño con autismo. Actualmente ya existe mucho apoyo, ya existe más visibilidad de este tema, ya se habla más acerca de esto, y además se ve mucho más en la sociedad con los niños en nivel inicial, en nivel primario, ya se va visibilizando el espectro de autista, pero al tratarse de un espectro y que este término engloba tantos síntomas, tantos niveles de funcionamiento, pues es muy difícil diagnosticarlo, ¿no? Como les decía, ha existido una evolución respecto al concepto de lo que es el autismo. Desde que Leo Kanner y Hans Asperger han empezado a realizar sus teorías, a visibilizar más esta condición que antes se la denominaba, se los clasificaba, ¿no? Decían, recuerdo hace años, no, mi niño es Asperger, qué bueno, va a poder conseguir cosas, va a poder hablar, va a poder hacer, y en las otras categorías, pues no. Actualmente, este concepto ha ido evolucionando hacia una visión más inclusiva y diversa del autismo como un espectro. Ya no se los cataloga como Asperger o se les da diferentes denominaciones, que ha habido una evolución, como les digo, en estos términos. Ahora existen niveles del espectro. Ahora bien, el TEA como condición neurobiológica se basa en diferencias en la conectividad y el desarrollo cerebral. Estas diferencias afectan la percepción sensorial, emocional y social. No sé si han tenido la oportunidad de ver, hay una serie muy famosa que se llama La teoría del Big Bang. No han dejado claro los escritores de esa serie nada respecto a si Sheldon Cooper, que es el protagonista principal de esta serie, tiene autismo. Sin embargo, tiene conductas muy relevantes, conductas que pueden encajar en este espectro, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que el TEA está presente al ser una condición neurobiológica? No es algo que nosotros podemos ver, ¿no? No podemos observar el cerebro de las personas en su interior, solo podemos observar conductas, podemos observar reacciones, y en el caso de las personas que tienen el espectro autista, estas diferencias afectan su percepción sensorial. Ellos no perciben igual que nosotros el mundo que los rodea. Sobre todo tienen como que alta sensibilidad, lo cual hace que les rehuyan, ¿no?, a muchas situaciones que para nosotros llegan a ser normales. Al tener esta afectación en la percepción sensorial, pues les rehuyen a muchas situaciones, sobre todo a las del ruido, que vamos a ir viendo más adelante. Respecto a lo emocional, muchas personas con este espectro tienden a aislarse emocionalmente, no expresan emotividad bajo ninguna circunstancia porque su cerebro no lo comprende así, ¿no? Nosotros
Vemos quizás un perrito y todos, ¡ay! Y tal vez la persona autista no va a sentir esa empatía, esa emoción como nosotros la sentimos, entonces tienen afectada la parte emocional, por dar un ejemplo, ¿no? De igual manera la parte social. Las personas neurotípicas somos entes sociales, nacemos, crecemos y nos desenvolvemos y desarrollamos en sociedad. Para las personas con el espectro autista, pues no les es relevante pertenecer a un grupo social, ser parte de un grupo de amigos, les es igual en términos más simples, les da igual, ¿no? Que les hablen, no les hablen, que los hagan parte del grupito en la escuela, para ellos no es algo relevante, no porque no les importa o no les interesa, sino porque su condición neurobiológica, en esta condición tienen afectada esta parte en el cerebro. Entonces, cada parte de nuestro cerebro tiene una función específica y no es que la neurociencia actualmente nos puede decir esta partecita está mal y aquí sí te vamos a ayudar, y no. Es tan complejo el cerebro, es tan complejo el mundo de las neuronas, de la conectividad, que también es complejo comprender todas estas condiciones neurobiológicas, ¿no? Para poder tener un apoyo más relevante hacia estas personas. ¿El trastorno del espectro autista es una enfermedad o un trastorno? Antiguamente, a lo largo de la historia, todas las condiciones mentales, en este caso neuronal, todas las condiciones diferentes a lo que se considera neurotípico actualmente, antes normal, entre comillas, se consideraba una enfermedad. Las personas que tenían esquizofrenia estaban enfermos, ¿no? Estaban enfermos mentales, los encerraban. Si revisamos un poco la historia de las enfermedades mentales, pues las personas que padecían algún tipo de enfermedad mental sufrían mucho en el pasado. ¿Por qué? Porque no existía una comprensión de su condición, por lo tanto, al carecer de apoyo, de comprensión, pues se los tildaba de locos y simplemente se los encerraba. Las personas con diferente discapacidad, lo propio, con síndrome de Down, era como un castigo en la sociedad tener algún tipo de enfermedades, les llamaban, ¿no? Mucho más antes, si vamos retrocediendo, en la Edad Media era como un castigo de la divinidad, era algo negativo que tú habías hecho y por eso se te castigaba, que Dios te castigaba, etcétera. Han habido tantas teorías, han habido tantos prejuicios hacia este tipo de dificultades, que se tiene ahora conocimiento de que no es una enfermedad, ahora se lo cataloga como un trastorno, pero no es enfermedad en sí, es un trastorno del neurodesarrollo que implica una forma diferente de procesar lo que pasa en el mundo, de tener mi propio mundo. Cada persona tiene su mundo aislado, cada persona es un mundo diferente, sea neurotípico o sea neurodivergente. Cada persona es totalmente diferente. Por lo tanto, el TEA no se cataloga actualmente como una enfermedad, se lo cataloga como un trastorno del neurodesarrollo. Licenciada, perdón que le interrumpa. Por si acaso, si está compartiendo una presentación, no nos está mostrando eso. Hay una pantalla de ChatGPT, por si acaso. ¿De verdad? Estoy compartiendo la presentación. No ha debido seleccionar qué específicamente mostrar. A ver. Es que no puedo seleccionar. Un segundito. Según yo estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Y nadie me dijo
dijo nada, ya, y yo en la diapositiva 7. Ya, vamos, mil disculpas. Digo, no puedo ver yo la pantalla, no sé qué tiene mi computadora, que nunca puedo seleccionar. Bien, ahora sí, estábamos... No, ahora se ha cortado. Por favor, me confirman si estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, ahora sí. Ahora sí, muy amable. Bien, ahí yo en la diapositiva 7 y 0 compartir. Bien, les decía, el TEA, al ser una condición neurobiológica, se basa en diferencias que existen en la conectividad y el desarrollo cerebral. Ahora bien, al haber hablado de todas estas situaciones que han atravesado las personas y que han habido estudios y teorías que han ido dando luces para ya no catalogar a ese tipo de enfermedades mentales, en realidad condiciones y trastornos, actualmente el TEA ya no es una enfermedad, ya no lo tenemos que trabajar como tal, porque incluso se escucha, no, mi hijito está enfermito, es que tiene autismo. No, es un trastorno que en ningún momento tenemos que catalogarlo como una enfermedad. Simplemente es una manera diferente de procesar el mundo que les rodea, tanto interiormente como exteriormente. Recordemos, y les decía, que cada uno de nosotros es un mundo. Independientemente de si tenemos o no tenemos TEA, si tenemos o no tenemos algún tipo de trastorno, cada uno tiene un mundo interior y un mundo exterior. Ellos lo procesan de diferente manera y es por eso que ya no se lo debe catalogar como una enfermedad, sino como un trastorno del neurodesarrollo. Bien, para realizar un diagnóstico clínico del TEA, no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con algún niño con TEA o en la familia. Se ve mucho actualmente que hay varios niños que poseen TEA. Yo soy educadora de educación inicial, trabajo con niños hace más de 12 años. En mi primer año de trabajo me tocó trabajar con un niño TEA y es por eso que me fui empapando mucho más del tema, porque como maestros desconocemos y como sociedad en general existen muy pocas personas que se dedican específicamente al diagnóstico clínico del trastorno del espectro autista. Para los papás es una odisea tener que buscar apoyo, tener que buscar ayuda. Entonces, el TEA se diagnostica según el DSM-5, que lo utilizan en la parte psicológica. Los psicólogos lo utilizan para tener sus diagnósticos, utilizando diferentes test, utilizando diferentes pruebas, que en estas pruebas se van a enfocar en las dificultades sociales que pueda presentar un niño, las dificultades comunicativas, conductas repetitivas, y se lo va a poner dentro de uno de los 3 niveles que les decía, ¿no? Leve, moderado y severo. Ahora, ¿cómo sabemos que un niño es leve? Pues no les va a decir el diagnóstico que nos vayan a dar. Los maestros no podemos hacer un diagnóstico, los papás no pueden hacer un diagnóstico, cualquier persona que haya estudiado psicología tampoco puede hacer un diagnóstico. Tiene que ser alguien especialista en esta rama específica, porque a veces nos dan falsos diagnósticos, a veces nos dan diagnósticos errados, lo cual hace que exista un retraso en el apoyo que necesitan los niños. Generalmente, yo he visto mucho que se los diagnostica como TDAH, ¿no? Al tener una
una visión diferente del mundo. Ellos siempre están con una atención dispersa y están buscando estímulos de todo tipo, porque recordemos que su capacidad sensorial es muy diferente a la nuestra. Entonces he visto que a un niño TEA se lo ha diagnosticado con TDAH. ¿Y qué es lo que sucede cuando existe esta situación? No podemos ayudarlo apropiadamente, no podemos intervenir ni en la escuela, ni en la casa, ni el mismo especialista, entre comillas, porque si es un especialista, entonces tiene que aplicar las pruebas según el DSM-5. Ellos conocen las pruebas específicas que van a aplicar. Y al desconocer a alguien que no está capacitado, pues puede, en lugar de ayudar, perjudicar. ¿Ok? Actualmente casi son muy pocos los psicólogos que se arriesgan a dar un diagnóstico clínico del TEA. Esto también dificulta la intervención, dificulta también el apoyo que se le pueda dar en casa, porque es la primera institución donde ellos se desenvuelven. Recordemos que la familia es la primera institución donde los niños, las personas nos desenvolvemos. Entonces, imagínense un papá que ya de por sí carece de conocimiento respecto al desarrollo de un niño y que le toque lidiar con un diagnóstico que no es el apropiado, porque me ha pasado que un alumno mío ha sido diagnosticado con TDAH cuando claramente tenía conductas observables que podían haber sido identificadas a tiempo. Entonces, es importante tomar conciencia si somos educadores, de igual manera tomar conciencia si somos papás, de ciertas conductas que más adelante les voy a estar mostrando, estereotipias que se llaman en este trastorno. Entonces, tomar conciencia de todo esto para buscar a un especialista adecuado, dependiendo del departamento en el que nos encontremos. Siempre existen por lo menos uno que nos va a poder ayudar y buscar, y no confiarnos en cualquier persona que no esté apta y apropiada para darnos un diagnóstico clínico del TEA, donde intervienen muchos factores, neurológico, fonoaudiológico, etcétera, muchos, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario que se hace. Cuando conozcamos el diagnóstico adecuado, vamos a saber el nivel de trastorno de espectro autista que tiene el niño, y va a ser mucho más fácil para él, para nosotros, para los padres, poder intervenir. Ahora bien, al margen de... Buenas noches, disculpe. Adelante. Sí, actualmente, ¿cuál es el profesional idóneo para hacer un buen diagnóstico del espectro autista? Y en nivel inicial, ¿cuáles son las pruebas que actualmente se utilizan para hacer un buen diagnóstico? ¿Cuáles son los instrumentos? Bien, como les decía, existen psicólogos que se están capacitando en el espectro autista. Entonces, a ellos se les está capacitando con las pruebas. He visto diplomado específicamente para el espectro autista a través del DSM-5, que es como un instrumento que utilizan los psicólogos, donde tiene detallada todas las, todos los trastornos, espectros, dificultades, están muy bien detalladas, y cómo se debe intervenir. Entonces, no todos los psicólogos tenemos esta especialidad. Es como una especialidad médica, ¿verdad? Podemos ir a un psicólogo que nos puede dar las luces, podemos ir a un médico general que nos puede dar las luces de alguna dificultad que tengamos internamente. Sin embargo, tenemos que buscar un psicólogo que tenga especialidad o maestría o un diplomado en el espectro autista. Las pruebas que se toman, ellos las conocen,
particularmente desconozco cuáles son las pruebas, porque si no cualquiera podría googlearlas, ¿no? Y buscar y tratar de aplicarlas, porque eso pasa mucho. Pero desconozco las pruebas específicas que se les toman. Sin embargo, como dice acá en esta diapositiva, lo que se evalúa son las dificultades sociales, entonces deben aplicar pruebas específicas para evaluar el nivel de dificultad social que tiene el niño, el estudiante, las dificultades comunicativas, las conductas repetitivas, y evaluando todo este conjunto de factores se llega a diagnosticar en qué nivel de apoyo está. El nivel leve es un nivel que no requiere tanto apoyo en el tema social ni comunicativo. Es un niño que va a poder adaptarse al entorno social, que va a poder adaptarse a las situaciones comunicativas, que va a poder hablar. Si es un nivel moderado, tal vez tiene mucha más incidencia de dificultades sociales o comunicativas o repetitivas. Y el severo es realmente un niño autista que generalmente el severo no logra desarrollar las capacidades comunicativas, tiende a ser, es un autista no verbal. Por lo tanto, si yo no me comunico de manera verbal, voy a tener muchas más dificultades sociales, voy a tener conductas que no están acordes a lo que tenemos acostumbrado. La pregunta que me hacías acerca del nivel inicial. En el nivel inicial, muy pocas personas se atreven a dar un diagnóstico específico. ¿Por qué? Porque las características particulares de esta etapa escolar son similares, ¿no? Muchos niños tienen dificultades sociales en general. Puede deberse a varios factores, puede deberse a un factor de sobreprotección, puede deberse a un factor de falta de espacios donde él pueda desarrollarse, solo ha estado en casa, no ha conocido a otros niños. Entonces, ¿por qué no se dan mucho los diagnósticos clínicos a esta edad tan temprana que es el nivel inicial? Justamente porque las características específicas de los niños se parecen muchos. Muchos niños tienen dificultades comunicativas. Ahora, los factores pueden deberse a falta de estimulación del lenguaje, tal vez nadie le ha hablado en casa, nunca ha sostenido una conversación fuera de la mamá y el papá. Entonces, son varios factores que inciden. Yo me encuentro en la ciudad de Sucre. Aquí tenemos el Centro San Juan de Dios, que es el Psicopedagógico San Juan de Dios. En el psicopedagógico podemos encontrar un amplio número de profesionales que trabajan con los niños con TEA. Podemos encontrar neuróloga, que va a evaluar la parte de la funcionalidad del cerebro, los van a evaluar los psicólogos, que tendrían que estar ellos, y creo que sí tienen especialidades, ¿no? Como el TDAH, autismo. Están siendo constantemente capacitados para poder comprender, porque es muy amplio de entender el TEA. El autismo es realmente muy complejo. También disponen de psicopedagogos que hacen la parte pedagógica y psicológica en la intervención de los niños con TEA. Entonces, buscar así centros de apoyo que tengan este equipo multidisciplinario, porque si solo vamos a valernos del diagnóstico clínico de un psicólogo, no estamos 100% seguros de que él sea un especialista en el tema del TEA, porque como les digo, actualmente yo he visto que justamente por la falta que existe de personas capacitadas que nos puedan dar un diagnóstico apropiado, he visto que muchas universidades han lanzado este diplomado, he visto maestría específicamente en el espectro autista. Entonces, buscar profesionales, si es en un centro psicopedagógico como el que hay aquí en Sucre, creo que hay en cada departamento uno. Sin embargo, yo sé por experiencia propia que es muy complejo tener una cita, tener un seguimiento, es realmente una odisea. No sé si he respondido a tu pregunta.
pero en el nivel inicial generalmente no vamos a tener un diagnóstico específico, y si lo tenemos, qué genial, porque son muy pocas personas las que acceden a este diagnóstico. Les comento que incluso mi estudiante que yo tenía, él es argentino, él nació en Argentina, y como dato general a todas las participantes, en Argentina existe una ley muy buena, específica, que apoya mucho a las dificultades específicas del aprendizaje, apoya mucho a los niños con TEA, a la educación especial, apoyan mucho. Pero ni siquiera en Argentina la persona que está tratando a mi estudiante se ha atrevido a darle el diagnóstico de autismo. Están esperando a que tenga un nivel más avanzado de edad, que tenga entre 6 y 7 años, para ver cómo ha sido este proceso de iniciación educativa, para poder darle un diagnóstico específico ya a los 6, 7, quizás 8 años, le dicen, ¿no?, el especialista en Argentina. Si se dan cuenta, es algo muy complejo. En Bolivia carecemos de muchos profesionales que puedan ayudarnos a diagnosticar, y la mayoría de ellos no se atreve. Además, ¿por qué? Porque en los reglamentos y en la normativa del sistema educativo regular indica claramente que los diagnósticos que lleguen a la dirección de un establecimiento de cualquier estudiante que requiera algún apoyo, que tenga autismo, síndrome, tienen que ser diagnósticos emitidos por un centro de educación especial. En este caso, en Sucre, solo nos hacen valer el diagnóstico que venga desde el centro psicopedagógico San Juan de Dios. En educación inicial, busquen estos centros, en realidad en todos los niveles educativos, busquen un centro psicopedagógico con todas las capacidades de profesionales que les puedan brindar un diagnóstico valedero y que sea algo que pueda ayudar tanto a la familia, a la escuela y al niño. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Quisiera pregunta. Adelante, por favor. Entonces, el diagnóstico del trastorno de espectro autista se podría hacer entre los niños que están de tercero a sexto grado recién. Como le digo, no necesariamente. O sea, si en el nivel inicial tú realmente buscas el apoyo, porque se trata de buscar profesionales, buscar ayuda. Más adelante, cuando les vaya mostrando las conductas que tienen, entonces hay que dar esas pautas, esas luces a los papás, porque ellos realmente no se dan cuenta. Es tan difícil hacer que los papás logren comprender. Un segundito, se me ha apagado la cámara. Es muy difícil hacer que los papás logren comprender este espectro, que lo acepten. Y yo no les quiero decir que en tercero de primaria van a tener un diagnóstico. No, les estoy contando una experiencia que esta profesional argentina le ha dado a conocer a la madre de familia de mi estudiante, que no ha encontrado ayuda aquí en Sucre porque ningún psicólogo se atreve a dar un diagnóstico específico. Temen quizás equivocarse, y si es que encuentran un psicólogo que es, por ejemplo, que tiene esta especialidad, también requieren y solicitan en las unidades educativas que el diagnóstico no lo dé un psicólogo particular. El diagnóstico tiene que venir desde el centro psicopedagógico que existe en cada uno de los departamentos. Le han dicho a la mamá de mi estudiante que le van a dar el diagnóstico a los 6, 7, 8 años, pero esto se lo ha dicho una especialista desde Argentina, porque el niño es argentino. En Bolivia ella no ha encontrado ayuda. Como mamá, como maestra y como apoyo, interdisciplinario que ha habido, con toda la información que tenemos, estamos buscando. Joana, ¿tienes el micrófono activado? Joana Caterín.
No sé si en sala los organizadores pueden desactivarlo. Muchas gracias. Les decía, solo ha sido un comentario, ¿no? Lo apropiado según la especialista de Argentina es que el diagnóstico se lo va a dar después, porque necesita todavía evaluar. Al niño no lo han evaluado a profundidad porque a los 3 años ya se ha venido aquí. Cuando se vino tenía un diagnóstico de TDAH. Sin embargo, al ver las estereotipias que él tiene, las conductas que más adelante van a ver, nos ha llamado la atención tanto a la mamá como a mí y hemos ido buscando ayuda. Entonces, como no existe mucho apoyo en ese sentido y las mamás que tienen niños con TEA tienen que peregrinar por un diagnóstico, pues ella ha optado por hacerle seguimiento virtual desde Argentina. La terapeuta que él tiene le ha comentado, ¿no? Les decía que le va a dar el diagnóstico, que tiene las estereotipias, tiene conductas de TEA, pero que el diagnóstico no se lo puede dar ahora. Él está en 2º año de escolaridad, del nivel inicial, entonces no se lo van a dar ahora. Lo cual no quiere decir que no se lo puedan dar a todos los niños de educación inicial o a los niños que busquen. Si es que buscan y encuentran un especialista y hacen toda esta intervención multidisciplinaria, sería genial que tengamos diagnósticos tempranos, lo cual es una realidad que no tenemos. Yo soy educadora, les digo, y no, es muy difícil encontrar a un niño que tenga un diagnóstico, pero no perdamos las esperanzas. Ahora que nos estamos capacitando con todo lo que tiene que ver este trastorno del espectro autista, se van a ir dando cuenta que hay estereotipias que si bien nosotros no podemos diagnosticar, podemos dar pautas a la familia de que busque ayuda, busque apoyo, busquen un diagnóstico. Es muy pesado de hacerlo. Les digo que tienen que ir al psicopedagógico a dormir, a buscar terapia, a buscar apoyo, a buscar cita médica. Es muy pesado, pero es algo que va a valer la pena para el apoyo de estos niños que requieren mucho apoyo de acuerdo al nivel que se les vaya a diagnosticar. Entonces, a la persona que me ha preguntado, no he visto bien el nombre, ahora sí puedo ver la pantalla y a todos. No le puedo decir que si el diagnóstico se lo dan a partir de los 6 años. Lo ideal sería en edad temprana, porque incluso los médicos están también capacitados para observar estas conductas, estas estereotipias que tienen los niños desde el 1 año y medio, desde los 2 años, incluso meses, y más adelante vamos a estar hablando de estas estereotipias. Eligia Vega, adelante. Buenas noches, como comentarle, yo tengo a mi sobrina, le diagnosticaron TDAH hace 5 años. Okay. 4 años fue a la guardería, 4 años y medio. Entonces su maestra vio algunos síntomas del TDAH, entonces le dice a su mamá que le haga un diagnóstico para estar más segura. Y su madre sí le hizo el diagnóstico y le diagnosticaron que tenía TDAH nivel 3. Ya. Pero como este año entró a pre-kinder, le dijo que puede hacer, digamos, porque ella ha estado, por la época del COVID, ella estaba encerrada y no tenía contacto con los otros niños. Puede ir disminuyendo su nivel de autismo. De acuerdo a eso, y ahora se está trabajando. Si se tiene un diagnóstico, ella sí tiene 6 añitos ya, y tiene su diagnóstico, digamos, ¿no? Que se le hizo un equipo multidisciplinario, como usted dice, psicóloga, fonoaudióloga, pediatra, o sea, son 5 especialistas. Correcto. Entonces se está trabajando con ella eso, ¿no? Ahora comentarle también otro caso. Yo soy maestra integradora. Estoy trabajando con un niño de 9 años en un colegio, y el problema ahorita que tengo yo con el niño es que si bien la psicóloga le da un análisis previo o ha ido a una consulta, le ha diagnosticado TDAH y autismo, pero le ha diagnosticado, tiene 2 diagnósticos, ¿no? Ya. Pero para ver qué es lo que tiene sinceramente, le he dicho que tiene que hacerse el diagnóstico con un equipo multidisciplinario.
porque Exacto. sin eso no podemos, no puedo trabajar con el niño. En este momento yo solo lo estoy acompañando. Correcto. ¿Ya? Pero yo lo estoy tratando como si tiene TDAH y autismo, digamos, ¿no? Estoy tratando como los dos casos, estoy trabajando con él. Entonces he visto en estos 3 meses que estoy trabajando con él, está mejorando en la parte conductual más que todo. Correcto. Ok. Muchas gracias, Eligia. Mi duda y pregunta para todos, porque como les decía, aquí se aprende de todas las experiencias, todos tenemos diferentes experiencias que nos ayudan a comprender más. Y mi duda, Eligia, tú estás en Santa Cruz, ¿no? Sí, acá en Santa Cruz. Ok, ¿y dónde le han hecho el diagnóstico a tu sobrina para todos los que están en Santa Cruz y están en Sala también? La verdad no le pregunté, digamos, porque estamos lejos, entonces no le pregunté, pero sí me lo mandó su diagnóstico y ahí le dieron. Hay varios centros de diagnóstico que hacen. Acá en Santa Cruz privado. La desventaja que cuesta un poco caro. Es un poco carito. Claro, evidente. Qué bueno que existan, mira, muchos centros. Yo, como les digo, en Sucre no hay centros de diagnóstico. Nos tenemos que atener a lo que es el psicopedagógico, donde existe este equipo multidisciplinario que ayuda a poder tener un diagnóstico clínico apropiado, porque simplemente valerse, como decía Eligia, del psicólogo o del médico general no es suficiente, porque se evalúan tantos parámetros, se evalúan tantas situaciones diferentes de cada niño, porque cada niño autista es diferente, algunos tienen dificultades en la comunicación, en el lenguaje, en la pronunciación, es un mundo, ¿verdad? Y los especialistas saben qué test hacer, entonces fonoaudiólogo, pedagoga, psicóloga, neurólogo, médico, pediatra, todos ellos intervienen y quizás hasta más, porque hay niños que pueden tener, vamos a ver más adelante, comorbilidad, se llama el término correcto, cuando se tienen muchos diagnósticos en una sola persona. Entonces, es un tanto complejo. Sin embargo, el taller de hoy es para darnos una luz de lo que tenemos que hacer en caso de encontrar algunas situaciones relevantes en un estudiante, en un niño, buscar siempre apoyo, ser esa persona que empuje, apoye y diga a la mamá, por favor, necesitamos un diagnóstico, lo ayudemos, porque sin diagnóstico no vamos a poder ayudar. Freddy Medina, adelante. Dicen yo, a manera de comentario, ¿no? Tengo una niña igual así que parece que tiene el trastorno de espectro autista, pero a través de mi experiencia pedagógica en aula he ido adaptando algunos instrumentos para que ella vaya adaptándose ya al contexto de su edad. Entonces es importante destacar de que hay veces como maestro, como pedagogo, hay que tener paciencia con de estudiantes, ¿no? Claro que sí. He tenido progresos, por ejemplo, la niña ya escribe, pero hay momentos en que se descontrola y entonces yo a través del dibujo siempre lo estoy tratando de que cuando está empezando a descontrolar, a que vaya trabajando y lo cual le causa concentración, le produce concentración para que ella vaya ella misma controlando sus emociones. De esa manera estoy trabajando con esa niña que en realidad ya no pronunciaba palabras, pero ahora ya me pronuncia algunas palabras básicas. Estamos de esa manera progresando en el trabajo con esta niña que ya le dije igual que tiene que visitar a un especialista porque cuesta, dicen. Porque yo tengo a mi hija igual que me diagnosticaron que tenía un desarrollo cognitivo bajo y a mí me costó porque 3 años yo trajiné a La Paz para que le haga un equipo multidisciplinario y me dé su diagnóstico. Entonces es importante apoyar este tipo de estudiantes porque necesitan. Y hay veces, en muchos casos, los padres de familia no tienen recursos y no saben dónde van a acudir. Entonces, es importante tener esos centros de referencia. También La Paz, que me atendió, y de ahí encontré las especialidades, el neurólogo, todo lo demás que necesitaba en ese momento. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Mira, tuviste que trasladarte hasta la ciudad de La Paz y realmente eso es muy loable, ¿no? Porque es buscar ayuda, pero
buscar hasta encontrar, como les digo, no hay una dirección que yo les pueda dar, no hay un especialista que yo les pueda dar porque desconozco este tema. Nadie tiene especialidades específicas en autismo o en otro tipo de trastornos que hay, dislexia, dislalia, discalculia. Es tan complicado encontrar un diagnóstico y ahora se presentan en nuestras aulas diferentes niños que requieren mucho apoyo y requieren un diagnóstico, y sin diagnóstico no podemos hacer nada más que, como dice Freddy, hacer un acompañamiento y tratar de ser pacientes, de apoyar a los papás, porque debe ser totalmente desesperante para un papá no encontrar una respuesta y no saber cómo vas a actuar, qué vas a hacer, qué te queda, ¿no? Con tu niño, con tu niña. Debe ser algo muy frustrante. Entonces, los invito a todos y me alegra que se estén capacitando, que estemos aprendiendo hoy algunas características, las más relevantes del espectro autista, porque como bien les decía, al comenzar la clase no hay un recetario, no hay un libro que nos diga tome nota y observe estas características, pero sí nos vamos a informar de lo más relevante, de las estereotipias, que es lo más común en el espectro autista. Entonces nos va a servir de mucho. Muchas gracias a los que han intervenido. Voy a seguir compartiéndoles lo que es la diapositiva. Y nos habíamos quedado en esto del diagnóstico, que da siempre mucho de qué hablar, porque como les decía, es algo muy complejo. No tengo datos específicos de alguien que haga un diagnóstico. Observo muchos niños que tienen esta condición. Ahora les comento, si hay alguien de Sucre, y tal vez en Bolivia también vaya a haber en un futuro. El gobierno está dando mucha importancia a esto de los niños con TEA, los niños con TDAH, con trastornos específicos del aprendizaje. Están implementando cada vez más capacitaciones, están implementando cada vez más centros de apoyo. Y como dato para todos nosotros, en Sucre actualmente está una fundación que está haciendo diagnósticos con apoyo de una ONG en el distrito 5 de Sucre, y esta ONG se está encargando de conseguir un equipo multidisciplinario que pueda colaborar a todos estos padres y niños. Particularmente en mi unidad educativa, que es el Kinder Ángela Maurer. Voy a dejar de un ratito mi cámara que no quiere funcionar. Y ya no quiere. Bien, les decía que actualmente en Sucre, yo soy de Sucre, esta fundación ha contactado a mi unidad educativa. Mi unidad educativa está en el distrito 5. Y nos han invitado, ¿no?, como prueba piloto a todo el distrito 5, que debe abarcar unas 10 unidades educativas quizás, o tal vez menos, del nivel inicial específicamente, porque es donde se tiene que hacer mayor incidencia en el diagnóstico para evitar posteriores problemas, sobre todo psicológicos, en los niños de ansiedad, depresión que se tienen en un futuro cuando ellos son adolescentes. Al carecer de un diagnóstico, pues suceden este tipo de situaciones, ¿no?, con ellos. Entonces les cuento que esta ONG nos ha comunicado que estamos en una prueba piloto. Lo que se quiere en un futuro es que cada departamento cuente con un centro como el que tiene esta ONG, que tiene como un centro de salud, con un equipo multidisciplinario, donde encontramos médicos generales, médicos pediatras, encontramos fisioterapeutas. Se les ha hecho las evaluaciones a los niños de mi kinder, no a todos, a los que se ha identificado con dificultades, de evaluaciones de
fisioterapia, de fonoaudiología. Entonces, este apoyo es tan importante en este nivel inicial y también en todos los niveles, porque hay niños que no tienen diagnóstico y personas adultas que no tienen diagnóstico hasta que son mayores y tienen niños o hijitos con las mismas condiciones, entonces recién dicen, yo tengo TDAH o yo tengo dislexia, ¿no? Este centro, espero que esta fundación, se abra para todo Bolivia, porque eso es lo que nos han comentado, que van a abrir centros en todos los departamentos. La prueba piloto es este año en el departamento de Chuquisaca. No recuerdo muy bien el nombre, pero lo voy a enviar a la licenciada al terminar la clase. Voy a revisar el chat que tengo en mi unidad educativa y ahí está el nombre de la ONG que está trabajando con los niños. Y espero que pueda ser el caso, ¿no?, de que en Bolivia se abra un centro de esta ONG en todos los departamentos, y es importante conocer el nombre. No tengo ahorita a la mano, es una ONG que está apoyando a mi unidad educativa y al distrito 5, en realidad. Entonces, van a haber más apoyos por parte del gobierno, porque también están trabajando en ese nexo, y espero que nosotros con este taller veamos todas las pautas y todas las características que podamos rescatar, porque todos son diferentes, para tener un foquito por lo menos y decirles a los papás, busquemos apoyo, busquemos ayuda. Si no tenemos, como dice Freddy, la predisponibilidad económica, no tenemos el factor económico que nos va a ayudar mucho, pues el dato que les voy a dar al finalizar, voy a buscar el nombre de la ONG, la pueden buscar en las páginas de redes sociales que la ONG tiene, para estar al tanto de cuando se abra uno de estos centros en su departamento y así sea de gran apoyo para los niños que así lo requieran. Habiendo dicho esto, voy a continuar compartiendo las diapositivas para seguir trabajando esto del diagnóstico, que como les decía, en un principio, pues hasta antes del 2013, existían, ¿no?, diferentes diagnósticos. Les decía el Asperger, que era mi alumno el 2013, justamente la mamá me dijo, él tiene Asperger, el autismo atípico y el NOS. Actualmente todos estos nombres que se le han dado, estas asignaciones al autismo, ahora todos se clasifican como TEA, trastorno del espectro autista. Esto hizo que, porque se compartían muchas características y era tan difícil de diferenciarlos de forma precisa, y es actualmente muy complejo diferenciarlos de forma precisa, pues ahora conocemos este diagnóstico clínico como el trastorno del espectro autista. Bien, a continuación vamos a hablar de todos los trastornos integrados en este espectro. Incluye diagnósticos previos como el síndrome de Asperger, anteriormente designado, el PDD-NOS, ahora unificados bajo el término TEA. Vamos a hablar de las causas del trastorno del espectro autista. Les voy adelantando un poco que no existen causas específicas, ¿no? Como es algo tan amplio, tan complejo como el cáncer, que no sabemos específicamente por qué nos da, pero sí hay muchas personas que lo padecen. Tal cual el espectro autista, existen muchas causas. Multifactorialidad del TEA. El TEA es causado por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales, que afectan el desarrollo cerebral temprano. Vamos a ver por qué hay factores genéticos que hagan que los niños nazcan con trastorno del espectro autista, o factores biológicos, factores ambientales que inciden. Las causas genéticas. Se han identificado hasta la actualidad y con muchos estudios científicos múltiples genes relacionados con el TEA.
Algunos de estos genes son heredados y otros producto de mutaciones espontáneas cuando se da la gestación. En el periodo de gestación, algunos genes pueden mutar de manera espontánea, lo cual hace que los niños nazcan con esta condición, porque como les digo, es algo netamente que nos acompaña desde el nacimiento hasta que nos morimos, ¿no? Hay muchos elementos que se suman, que influyen y bueno, también como les digo, en el momento del embarazo puede darse que una mutación genética haga que nuestro niño nazca con TEA. Causas ambientales y prenatales. Factores como la edad avanzada de algunas madres también se asocian al TEA. No quiere decir que todas las madres que lleguen a gestar en edades avanzadas de 40, 45 den a luz a un niño con TEA, pero se ha visto mucha incidencia en no solamente niños con TEA, sino niños con síndrome de Down y otras enfermedades o condiciones o discapacidades cuando tenemos embarazos a edades muy altas, ¿no? Son riesgos que todos conocemos, tanto en salud para la madre como para el niño, entonces es un factor que se toma en cuenta dentro de las causas ambientales prenatales, la edad de la madre, al igual que del padre, por la calidad del esperma que él pueda otorgar a la madre, ¿no? Que él da a la madre, pues también incide la edad del padre y de la madre. De igual manera, infecciones durante el embarazo y la exposición a tóxicos pueden aumentar el riesgo de que un niño nazca con TEA. Factores perinatales y postnatales. Pues algunas situaciones que se dan, durante el parto, como un parto prematuro, bajo peso al nacer, la hipoxia pueden influir en el desarrollo del TEA, en que los niños nazcan con un problema del neurodesarrollo, específicamente en el cerebro, y se asocia, ¿no? No es algo netamente específico que dicen, sí, todos los niños prematuros son, no, se asocia, está asociado, no es específico de la condición, pero se asocia. Ahora no son causas directas, sino factores de riesgo que favorecen a que el niño tenga algún trastorno del neurodesarrollo y pueda nacer con TEA o presentar TEA. Algunos mitos sobre las causas del autismo. Nos decían, ¿no?, que las vacunas, realmente hay mucha estigmatización hacia las vacunas en el mundo en general, que las vacunas generan diferentes tipos de enfermedades. Sí hay un alto índice de ¿cuál es el término que se utiliza? Cuando nos vacunan, pues, o cuando consumimos algún tipo de medicamento, siempre vamos a tener algún tipo de sobreexposición o vamos a tener, se me ha ido el término, está en mi lengua, contraindicaciones, ¿no?, de las vacunas o de los medicamentos. Eso no solamente incide en el TEA, sino a nivel general de todas las personas, las vacunas y los medicamentos tienen sus contraindicaciones. Entonces se lo ha asociado a que por alguna vacuna hay muchos niños con autismo, lo cual no está comprobado, pero tampoco puede estar del todo descartado. La crianza o el uso de pantallas no causan autismo. Como les decía, mi hijito tenía autismo cuando era niño porque veía mucha tablet, mucha tele y ahora ya no es autista. No, la crianza que se le dé al niño o el uso de pantallas no causan autismo. Un niño nace con autismo y vamos a ver a lo largo de esta clase cuáles son las características con las que nos podemos dar cuenta, algunas características, porque todos son diferentes y tienen muchas más características, cada uno a su manera, ¿no? Ahora, estos son mitos desmentidos por la ciencia. Ni las pantallas causan autismo, ni las vacunas causan autismo.
Tampoco es cierto que el autismo sea culpa netamente de los padres o del padre o de la madre, ni que por culpa de que el papá lo ha tenido encerrado, el niño es autista. No, tal vez agrava más su condición o agrava más sus características, pero no porque alguien encierre a su niño, él se va a convertir en autista. Ahora bien, todas estas ideas han generado estigmas en la sociedad, y todos estos estigmas nosotros tenemos que ayudar a clarificar para que puedan ser educados de la mejor manera posible, tanto en la escuela como en casa, porque la educación se comparte. Entonces, todos estos mitos descartados. Sí existen factores neurobiológicos. Estos factores incluyen diferencias en la amígdala que está en el cerebro, es una parte del cerebro, la amígdala, factores neurobiológicos que han identificado que el cerebelo y la corteza prefrontal, que están directamente relacionadas con las emociones, el lenguaje y la conducta social, están siendo afectadas en un niño con TEA. Por eso existen, les decía, características particulares, sobre todo en estas tres áreas relacionadas sobre todo con las emociones, con el lenguaje, con la conducta, pero no podemos diagnosticar a un niño que no habla, decir él es autista, ¿no? Hay una serie de pasos que tenemos que seguir para tener un diagnóstico clínico. El TEA, al asociarse a diferencias en el tamaño, la forma, la actividad del cerebro, pues afecta de manera diferente en cada niño. Como les digo, a ver si la amígdala cambia de tamaño de un niño a otro, la corteza prefrontal es diferente de un niño a otro, pues también la implicancia que estas tienen en el lenguaje, en las emociones y en el comportamiento social va a variar de niño a niño. Entonces, se han realizado diferentes investigaciones actualmente sobre este tema, que es algo que lo vemos, ¿no? Tal vez no lo podemos identificar tan específicamente, pero sí es algo que vemos ahora mucho en la sociedad. Hay muchos niños, adolescentes que tienen este trastorno. Entonces, se estudian factores epigenéticos como el ambiente, influye en la expresión de los genes relacionados con el autismo. Les decía que hay papás que tienden, ¿no?, a aislar por seguridad o por flojera o por sobreprotección. A los niños los aíslan solo en casa, los tienen en su burbujita, por cualquiera de estos factores que les he mencionado. Entonces, si tenemos un niño autista, estos factores van a influir en todo lo que implica ya las dificultades que de por sí tiene el niño en el lenguaje, las emociones y el comportamiento social, va a influir. Entonces, estas investigaciones que se hacen estudian cómo el ambiente va a influir en los genes que ya tiene, en la genética, en la neurodivergencia que ya tiene el niño con TEA. Ahora, es importante conocer todos los conceptos básicos sobre el TEA. Y en esto sí quiero que presten mucha atención. Y al culminar estos conceptos básicos, nos vamos a tomar un break para poder después entrar a la parte de las características de los estudiantes con TEA, que estoy segura nos ha tocado alguna vez, familia, amigos, niños en el aula con estas características que quizás hemos dejado de lado por tener prejuicios respecto a este trastorno. Los conceptos básicos sobre el trastorno del espectro autista es la neurodiversidad. Esta neurodiversidad reconoce el autismo como una variación del desarrollo humano, no como una enfermedad. Todos somos parte de esta neurodiversidad. Dentro de la neurodiversidad tenemos a las personas neurotípicas, les decía,
nosotros, los que entre comillas no tenemos nada, y los que tienen se me ha ido el término. Las personas neurotípicas y los neurodivergentes. Ay, se me fue. Neurodivergentes. Entonces, dentro del universo de la neurodiversidad, han dividido a dos y hay personas neurotípicas y personas neurodivergentes. No voy a hablar de niños específicamente porque habemos personas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debe ser la comunicación en el trastorno del espectro autista? Tenemos que darnos cuenta al observar a los niños que pueden presentar dificultades para iniciar o mantener conversaciones. Algunos niños que tienen TEA suelen utilizar lenguaje no verbal, que esto también puede ser bastante contraproducente porque hay niños que no hablan bien, que no necesariamente tienen TEA. Quizás tienen dificultades de aprendizaje o tal vez tienen trastornos. A veces se diagnostica mal porque algunos niños TEA, al no usar el lenguaje verbal o sistemas alternativos, pueden confundirse con trastorno del lenguaje. Hay que estar muy atentos y hacer un seguimiento. Nosotras en educación inicial tenemos 2 años, ¿no?, para observar si confluyen dificultades de socialización, dificultades lingüísticas y emocionales, entonces ahí me tiene que llamar la atención. Pero si solo son dificultades lingüísticas, también me tiene que llamar la atención. Todos necesitamos tener una oralidad fluida, pero si confluyen estas 3 características, pues a poner atención, ¿no? No vamos a dar el diagnóstico, pero sí vamos a hacer ese nexo entre la familia y los especialistas para decir algo está pasando aquí, busquemos ayuda. También tenemos que conocer todo lo que implica la interacción social. Las personas con TEA pueden tener dificultades para interpretar normas sociales. No entienden, les decía, el sarcasmo, no entienden por qué tenemos que formar una fila, por qué tenemos que estar callados en la misa. Todas estas normas sociales para ellos no son relevantes. Por lo tanto, es otra manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta de este trastorno. De igual manera, pueden tener dificultades con las emociones, ¿no? Ellos no controlan sus emociones, pero tampoco identifican las emociones de las otras personas. Ellos no pueden identificar si su mamá está triste, si está feliz, no poseen esa capacidad de identificar las emociones. Algunos no mantienen el contacto visual. Tampoco escuchan su nombre. Cuando se les llama por su nombre, por ejemplo, Juanita, te estoy hablando, Juanita, y Juanita está en la luna, y no, hasta que yo no voy y la toco o le digo, Juanita, atendeme de frente, no tiene la capacidad de mantener el contacto visual. A veces no entienden, como les digo, las reglas sociales y tampoco pueden entender bromas, ¿no? Las personas a veces somos muy sarcásticas o utilizamos términos que para ellos no son comprensibles y esto puede generar malos entendidos. Se van a tomar las cosas literales, muy literales, ¿no? Me muero de sed, ¿de verdad te estás muriendo? Lo van a interpretar así. Entonces, son pequeñas pautas que tenemos que tomar en cuenta para poder conocer a las personas con espectro autista y estar atentos
estar atentos a estas características. De igual manera, ellos presentan, como les decía, conductas repetitivas e intereses restringidos, que en su mayoría son fijos. Tienden a tener repetición de movimientos, que dentro del espectro autista se llaman estereotipas. Por ejemplo, caminar de puntitas, balancearse, aplaudir, taparse los oídos, aletear, girar, alinear. Algunos golpean la mesa como estereotipa de autorregulamiento, etc. Son señales que ellos dan. Estas estereotipas las realizan para autorregularse, son conductas de autorregulamiento. Cuando nosotros estamos muy estresados o estamos muy atosigados, realizamos diferentes cosas, ¿no? Algunos irán de compras, algunos bailarán, algunos cantarán. Las personas neurotípicas tenemos ese tipo de conductas. Pero los niños autistas repiten movimientos, así nos podemos dar cuenta que hay algo ahí, ¿no? Los niños que todo el tiempo están aplaudiendo, aleteando, girando, sobre todo alineando objetos, les encanta alinear objetos, no a todos, pero a una gran mayoría que he podido ver, sí, a la gran mayoría, o clasificar, ¿no? De grande a pequeño, o por colores. Entonces son conductas repetitivas. También los niños con TEA tienen necesidad de rutinas. Antes de pasar a eso, les voy a mostrar este videito. Y hoy te voy a nombrar cuáles son 10 de las estereotipias más... Por favor, te voy a nombrar ¿se escucha el audio del video? ¿Me pueden...? Sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya. Sí, licenciada, se escucha. 10 de las estereotipias más comunes que presentan las personas dentro del trastorno del espectro autista. Girar repetitivamente. Saltar repetitivamente. Caminar en puntitas. Frotar la yema de los dedos, aletear, repetir frases o palabras. Balanceo con el cuerpo hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. Agitar las manos frente a su cara. Reírse sin motivo aparente y girar su cuerpo hacia los lados. Las estereotipias o el stimming son movimientos repetitivos casi involuntarios. No son nocivos ni peligrosos para ellos. Por el contrario, tienen como objetivo la autorregulación de la conducta o la autoestimulación. Mi nombre es Virginia Toledo, soy psicóloga infanto-juvenil. Bien. Entonces, esas son las estereotipias, ¿no? Son conductas repetitivas, las cuales tenemos que tener muy en cuenta al momento de trabajar con los niños. Si vemos que hay niños que trabajan, que están todo el tiempo en puntitas, pues señal de alerta. Si vemos que hay niños que están todo el tiempo aleteando, señal de alerta. Es unas señales que los mismos niños nos llegan a dar. Ahora bien, también dentro de los conceptos básicos sobre el autismo tenemos que hablar del procesamiento sensorial atípico. Los niños con autismo generalmente muestran hipersensibilidad a diferentes cosas. Pueden ser el ruido de los parlantes, de la voz de los niños, porque todos tenemos diferentes niveles de audición. En el caso de los niños con TEA, su audición es mucho más fina, más elevada. Como saben, ¿no es cierto?, que los perritos y los gatitos tienen una audición igual muy, muy elevada. Ellos escuchan cosas que nosotros tal vez ni percibimos. De igual manera, en el caso de los niños con autismo, los juegos artificiales, los parlantes en alto volumen, los gritos, pueden provocar un desajuste en su conducta y que él empiece a explotar
y no sepa qué hacer, empiezan a gritar y desregularse cuando los sometemos a este tipo de ruido, o algunos tienen hipersensibilidad a la luz o hiposensibilidad al dolor. ¿Qué quiere decir? Hiposensibilidad es lo contrario a hiper. Hiper es que tienen más sensibilidad, hipo es que tienen poca sensibilidad al dolor. Pueden caerse, rebotar y no sentir absolutamente nada. ¿Qué afecta esto su experiencia diaria? En el caso, por ejemplo, de mi estudiante, el hecho de estar afuera en una hora cultural, cuando hay mucho ruido, mucha gente, ya lo desregula, ¿no? Y empieza a sentirse incómodo y a llorar. Entonces hay que darnos cuenta de estas situaciones y no exponerlo, porque realmente para ellos debe ser muy incómodo escuchar 5 veces más fuerte que nosotros, y que eso no nos sensibilice y lo tengamos que exponer a estas situaciones. Entonces, imagínense que la mamá no conozca el diagnóstico, que el maestro no conozca las características y que el niño esté expuesto a este tipo de situaciones. Realmente es algo muy inhumano para mí, y creo que al conocer en este taller todas estas situaciones particulares de estos niños, vamos a poder ayudar mucho más en su inserción en la sociedad, porque para ellos es muy difícil socializar. Ahora bien, la teoría de la mente y las funciones ejecutivas en los niños con TEA. Ellos tienen dificultades para anticipar emociones ajenas. Como les digo, ellos no saben si nos vamos a enojar con cierta conducta, con cierta situación, si nos vamos a alegrar de que, por ejemplo, sea cumpleaños de alguien, ¿no? Y nosotros, se va a alegrar, va a estar feliz de que yo le regale un pastel o le cantemos el feliz cumpleaños a un compañero. En el caso de los autistas, ellos no pueden anticipar esas emociones ajenas. Es más, al ser ellos tan difíciles de autoconocer sus emociones, mucho menos van a ser de los demás. Entonces, de igual manera, para ellos es difícil planificar actividades. Son dificultades comunes del espectro autista. Diferencias que podemos ver entre niños y niñas con TEA. Bien. A menudo presentan síntomas más sutiles que los varoncitos y son diagnosticadas mucho más tarde que los niños, ¿no? Porque hay niñas que no tienen, niñas TEA, que no tienen un diagnóstico avanzadas que un niño varón. Estas síntomas que se ven en los niños TEA, las niñas en particular, pues los realizan de manera más sutil. No logran notarse cuando una niña es TEA porque, como dice aquí, es más sutil en las mujercitas. Bien, ahora, dentro del TEA, todos ellos tienen dificultad para imaginar lo que otros piensan y sienten. En el caso de las niñas, al ser mucho más sutil, pues, va a ser difícil realizar un diagnóstico. Y cuando se ve, por ejemplo, un interés muy marcado, muy específico en las niñas, es más aceptado socialmente, ¿no? En los niños es como más visible, pero en las niñas es más aceptado, lo que puede ocultar, ¿no? El desafío de buscar un diagnóstico a edades tempranas, dificultar, perdón. Comorbilidad.
Licenciada, perdón, su micrófono está fallando, solo se escucha interferencia. A ver, ahora, ¿me escuchan bien? Porque yo las escucho perfecto. Ay, ya me Sí. está escuchando. Antes de continuar, licenciada, una consulta. ¿La incidencia en niños y niñas es similar? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se presenta más en niños o en niñas? Al ser más detectado rápidamente en niños, se cree que se presenta más en niños. Pero no es así. No hay no hay un estudio relevante que nos diga es más en niños. Se cree que es más en niños porque con las características se descubren mucho más rápido y se hace un diagnóstico más rápido en varoncitos. Por lo que les decía, ¿no? Esa es la diferencia, que en las niñas, al ser tan sutiles las características, entonces se cree que no hay muchas niñas con autismo, pero no hay un estudio que nos diga solo se da más en niños o en niñas. Sin embargo, hay más niños que son diagnosticados de manera más rápida por sus características propias de varoncitos, ¿no? Las niñas generalmente tienden a ser más tranquilas, entonces un varoncito con autismo, al tener esa dificultad de regular sus emociones, pues tiende a ser más explosivo, se evidencia más fácil estas dificultades que tienen de autorregularse, lo cual hace que se prenda más rápido el foco de emergencia, de alerta, y logren identificarlo. No hay mayor ni menor incidencia, no hay un estudio que nos diga que esto es así, pero sí es una característica entre varones y mujeres, hay una diferencia respecto al diagnóstico. A la rapidez con la que se realiza el diagnóstico o se busca, ¿no?, realizar el diagnóstico en los varoncitos, esa sería la respuesta, Dagny. ¿Alguien más tiene alguna duda? Les estaba hablando de comorbilidad, este término tan importante. La comorbilidad se trata de que en una sola persona existen varios trastornos o condiciones. En el caso del TEA, hay niños que no solo tienen autismo, encontramos niños que tienen quizás TDAH, por eso es que es tan difícil ya llegar al diagnóstico específico del autismo. Hay niños que tienen, posteriormente no se los va a diagnosticar con otro tipo de dificultades específicas del aprendizaje quizás, con otro tipo de diagnósticos que no solamente es el autismo. Entonces la comorbilidad es eso. Ahora sí voy a compartir pantalla para ir terminando esta primera parte y tomarnos un descansito de 10 minutos. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo las diapositivas. Sí, ya, muchas gracias. Les decía que la comorbilidad se trata de varios diagnósticos en una sola persona. Comorbilidades frecuentes en el TEA.
Dentro de todo este espectro también puede existir un niño que tenga TEA, que tenga TDAH, que tenga ansiedad, que tenga epilepsia, que tenga trastornos del lenguaje, que tenga trastornos del sueño y muchas otras cosas más, porque absolutamente todos los niños son diferentes. Respecto a los trastornos del sueño, hay niños que tienen trastornos alimenticios, que implican diarreas frecuentes, niños que presentan depresión, trastornos del sueño. Es tan complejo, es por eso que el TEA no es igual de un niño a otro, no es igual, para nada. Al igual que una persona, ¿no? Que puede ser neurotípica, pero puede ser una persona con diabetes y su familiar puede ser con Chagas. Entonces todos tenemos diferentes tipos de diagnósticos, diferentes tipos de situaciones. Imagínense, sobre esas diferencias que ya tenemos de por sí todos los seres humanos, que un niño con TEA tenga comorbilidad y tenga muchos diagnósticos, ya se complica, ¿no? La situación para ese niño, para la familia, para su entorno escolar, pero siempre es importante brindarles un apoyo adecuado, brindarles un espacio seguro para que el niño salga adelante y tenga todas las posibilidades en esta sociedad que ya de por sí es tan segregadora, que él tenga la oportunidad y la posibilidad de ser parte activa, productiva de esta sociedad. Es por eso que tenemos que, como educadores, ser pacientes, ser precursores, ¿no? De todo lo que es el apoyo, la visibilidad de este trastorno, ser apoyo, ser ayuda para la familia, en la escuela, para el niño, y esa es la única manera en la que vamos a poder lograr un poquito de cambio en la sociedad. Bien. Buenas noches, licenciada. Adelante. Buenas noches, ¿cómo está? Soy Catherine. Quería compartir un poco. Por ejemplo, yo tengo mi niño que lo operaron a los 2 años. ¿Ya? Entonces, después de la operación, yo busqué mucho. Todo salió bien, pero era la operación de la cabecita. ¿Ya? Entonces, él tenía mucho, todo lo que se parece al autismo, al TDAH. Hasta ahora ya, como usted dijo, siempre tiene que ser interdisciplinario. Ahí ya va el neurólogo, psicólogo, van todos, ¿no? Es un equipo. ¿Ya? Y hasta ahora me han dicho que no tiene nada, pero sí él tenía algunos rasgos de TEA. Ahora también tenía algunos rasgos de TDAH y me van a dar recién un diagnóstico oportuno, me dijeron a los 8 años. Él no tiene ningún trastorno en sí, ninguna dificultad, pero debido a la lesión que tuvo en la cabecita, o sea, digamos que se quedó con eso. Okay. Ahora, por eso tal vez podría comentarle, y aparte que yo trabajo igual con niños, es importante diagnosticarlos a tiempo. Mientras más temprano los diagnosticamos o ayudamos a que ellos sean diagnosticados, es mejor la intervención que ya se puede hacer. Ahora también en donde estoy trabajando, no solo nos enfocamos en el niño autista, sino en sus compañeros, en de alguna forma hacerles saber a todos los otros niños que tenemos un niño diferente, ¿no? Tampoco les podemos explicar como a los mayores. Tratamos de leerles cuentos, indicamos, supongamos que un león se enoja, pero tenemos que entenderle, y al león necesita irse un rato a un espacio o necesita tener un lugar para ya estabilizarse, para sentirse mejor, técnicas de respiración, que en sí les hacemos practicar a todos, porque
por más que los niños neurotípicos, ellos igual a veces se pueden estresar, entonces eso de ya tener hábitos, de enseñarles respiración, estamos viendo que un poquito ayuda, ¿no? Y ellos entienden más a sus compañeritos que tienen ese diagnóstico. Y no se asustan, ni tampoco están así. Entonces, creo que es importante ayudarles, explicarles también a sus otros compañeritos para que ellos ya entiendan de alguna forma. Y después que el diagnóstico se va dando casi hasta los 8 años máximo. Bueno, a mí me informaron eso, que es dependiente, pero siempre va a ser multidisciplinario, como usted dijo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Catherine. Qué interesante. Que también nos hables un poco de cómo ha surgido y quizás no te han dado el diagnóstico, pero no ha sido algo de nacimiento, ¿no? Ha sido algo a raíz de una situación que él ha pasado. Entonces, es tan importante lo que dice Catherine. Buscar el diagnóstico con un equipo multidisciplinario, que hasta la fecha ella dice que se lo van a entregar a los 8 años, el diagnóstico para ver si efectivamente tiene características de un niño autista o lo van a diagnosticar con otro tipo de trastorno o de dificultad específica. Entonces, 1, es complejo encontrar un diagnóstico. 2, es complejo intervenir. Y 3, lo que ella mencionaba, lo más relevante y de lo que vamos a hablar a continuación después de este descansito de 10 minutos, es que tiene que haber una intervención no solamente en el niño, sino en todo el entorno que él tiene, familiar, escolar y social, ¿no? Porque él se desenvuelve en sociedad, en la familia, en la escuela y fuera de la escuela, en el parque, en los restaurantes. Entonces, tomar conciencia de todas estas características y ser portavoces de todas estas características específicas de los niños con trastorno del espectro autista, que muchas veces se los tilda de malcriados, maleducados, que estas conductas las tenemos que aprender a manejar nosotros como adultos y ellos tienen que aprender a autorregularse, porque evidentemente ni los niños neurotípicos logran tener conductas apropiadas, no logran regular sus emociones. Imagínense, es mucho más complejo para un niño que ya tiene un trastorno y una dificultad, ¿no? Bien, habiendo dicho esto, nos vamos a tomar un descansito de 10 minutos, por favor. Pueden tomar agüita, un cafecito. Y para el siguiente espacio, que va a ser acerca de las características, ahora sí, de los estudiantes con TEA dentro del sistema educativo y dentro de un aula, vamos a hablar más desde nuestras experiencias, como ya nos estaba compartiendo Catherine un poco, sobre todo de la sensibilización que tiene que haber en la escuela, en los maestros, en la directora, en el director, en los padres de familia, en los compañeros. Ya vamos a entrar a esa parte y vamos a estar aprendiendo un poco más de cómo trabajar ahora sí con los niños con TEA, habiendo conocido sus características particulares. Entonces nos vemos exactamente a las 9:02, son las 8:52, y pueden tomar agüita, un cafecito, algo, y nos vemos en 10 minutitos.